Bienvenidos a nuestro podcast de tacos de existencialismo. Ok, este día pues hemos estado un poco atareados, la verdad. Sí. Sí, realmente estamos grabando un poco más tarde De que el lo que el planeado. anterior. Sí, Exacto, sí. Por lo general siempre van a ser los podcasts en las mañanas. sí, de hecho como estas horas más o menos, ya estamos organizándonos, todo correcto y próximamente vamos a tener nuestro proyecto de YouTube, también vamos a tener un canal de YouTube, ¿sí? Amigos, ya podremos resubir los podcasts y ahí ya podremos estar un poco más, pues con una edición más decente, yo diría, sí. Bueno, pues como pueden ver en el título del podcast, bueno, pues hoy toca hablar sobre el existencialismo. Así es, amigos. Bueno, el existencialismo. Bueno, bueno, qué, qué falta de educación. Bueno, no nos hemos presentado. Bueno, mi nombre es Alfred Cruz y aquí estoy con mi compañero Ferris. Ferris. Con Ferris. Ferris. Bueno, igual me pueden llamar Oscar, pero artísticamente ese es mi nombre. Sí, sí, definitivamente. Aquí el podcast es aquí Ferris, aquí Aquí Ferris y Alfred. Alfred Cruz. Ok, bueno, pues Comencemos con el tema. el tema. Bueno, el existencialismo. Bueno, pues, Oscar, ¿me podrías decir qué es el existencialismo? Claro, sí. Como respuesta rápida, muchos podrían afirmar o pensar que los existencialistas en sí es el que duda de la existencia, pero esto en sí es una verdad a medias. Esto es solo estudiado por la filosofía, incluso desde la época clásica. Platón, por ejemplo, aseguraba que el mundo sensible no tiene ni esencia ni existencia, es pura apariencia. Por otro lado, para Parménides, solo se le otorga la existencia y la apariencia al mundo intangible, en tanto que las cosas de la realidad eran ilusorias. Bueno, pues, bueno, en otras palabras, el existencialismo es una filosofía en la que se reflexiona acerca del significado de la vida, de la mera existencia en sí, una búsqueda de un propósito en la vida y bueno, aparte de eso se consideran otros aspectos como el libre albedrío o como la responsabilidad personal. Realmente, los existencialistas, perdón, pues tienen una amplia variedad de definiciones acerca de su misma corriente de filosofía. Sin embargo, pues los existencialistas, pues no están no están de acuerdo con ciertos aspectos, como el honor, como el placer, como la riqueza, o sobre ideas como que la ciencia lo va a solucionar todo, o sobre que las personas son puras y buenas, pero en la sociedad se transforman en seres desagradables, por así decirlo. Pero también a esto se puede dar otro tipo de respuesta. Un existencialista es el que aborda temas existencialistas, como ya lo dijo mi compañero, y responde a cosas como el ser, la nada, el infinito, la muerte, las conveniencias de vivir en una sociedad, la política, etcétera. Estos temas, si bien son temas que actualmente aún se discuten, estos no se discutieron en sí después de que el existencialismo surgiera, sino antes también, y siguen dando en sí de qué hablar. Bueno, pues cabe mencionar que el existencialismo pues tiene su origen hacia la tercera edad de la década del siglo XX en Alemania. De hecho, de aquí parte hacia toda Europa. Y bueno, también es dicho sea de paso que pues el existencialismo nació en una época
pues realmente dura para la humanidad, pues había acabado la Primera Guerra Mundial y después de esto siguió una depresión financiera, la Gran Depresión. Y además de esto, la Segunda Guerra Mundial fueron como los aspectos que crearon un ambiente perfecto para algunas personas que, bueno, empezaron a cuestionarse sobre su rol en el mundo y sobre su existencia y si valía la pena vivir en estas condiciones. Quizá ante la inseguridad, ahorita en este momento, podríamos hacerle un poco de caso a John Paul Sartre, pues él fue el que portó la bandera existencialista con más orgullo. Algo de seguridad, pues debería haber en sus palabras. Todos los filósofos existencialistas buscan una ética universal, válida para todos los seres humanos, en contraposición de las diversas morales de cada una de las culturas preexistentes. Como ya se dijo, Sí, de hecho, pues no solo Jean-Paul Sartre fue uno de los exponentes existencialistas. De hecho, también varios filósofos como Albert Camus, Franz Kafka y pues realmente también Woody Allen. Woody Allen fue existencialista, tenía unas ideas existencialistas también. Y bueno, yo creo que esta filosofía pues o sea, surgió a la tercera edad de la década del siglo XX, como ya habíamos mencionado. Sin embargo, los filósofos de los setentas fueron los que siguieron esta forma de pensamiento y hasta el día de hoy sigue siendo una filosofía bastante popular, ¿no, Oscar? sí, 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 lo es. De hecho, se podría decir que estas se clasifican en dos. El ateo, digo, el existencialista ateo, el existencialismo agnóstico y el existencialista cristiano. Sí, de hecho, pues ya lleva bastante tiempo esta ideología, por lo que es bastante obvio que ya tenga varias ramas o se divida en varias partes, por así decirlo. Cada uno de ellos piensa de manera diferente. Mientras el cristiano cree en un ser todopoderoso que nos creó, que es bondadoso y que de algún día tendremos que ir a pagar cuentas con él en lo que hicimos en vida, el ateo, por otro lado, prefiere negar esto y adjudicar todo a lo que es la ciencia. El agnóstico también duda en sí, no es ni una ni otra, pero siempre está continuamente cuestionándose el porqué de las cosas. Y pues realmente, pues el existencialismo tal vez tenga bastantes ramas. Sin embargo, am, tiene una postura firme ante la concepción del mundo. Tiene bastante claro la definición de existencialismo, que bueno, tiene varias interpretaciones, pero varias llevan a lo mismo, que pues llevan a preguntarnos qué hacemos en el mundo, qué hacemos en el universo. Bueno, tengo que decir que personalmente yo tengo varias ideas existencialistas. ¿No, tú no, Oscar? Claro, yo también poseo este tipo de ideas. En sí, creo que es algo que todo el mundo se ha cuestionado alguna vez. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿O cómo es que debería vivir mi vida? Son ideas meramente existencialistas. Sí, de hecho, bueno, en la cultura popular estas ideas, pues sí tienen bastante auge, por así decirlo, en esta época. Por ejemplo, ahora aquí en el siglo XXI tenemos varios ejemplos de series de televisión que abundan estos temas existencialistas, como Rick and Morty. Bueno, esta serie cuenta con varias subtramas a lo largo de sus temporadas que ejemplifican dilemas existencialistas. Por ejemplo, spoiler alert. Bueno, por ejemplo, en el capítulo 9 de la primera temporada, en el que por un descuido de Rick todo el mundo se va al demonio y se transforman en monstruos y es imposible que vuelvan a vivir ahí. Bueno, pues entonces, después de esa catástrofe, la única solución que ve Rick es mudarse a una dimensión idéntica a la suya, solo que ahí fallecieron.
de modo que reemplazaron a sus cuerpos fallecidos en la dimensión que es ajena a la suya, pero es idéntica a la que tenían. Bueno, después de este acontecimiento, Morty queda atónito. Realmente, pues, yo diría que para un chico de su edad ya pensar en la idea de que hay muchos universos y que tu mera existencia no vale nada, puede ser realmente catastrófico, puede ser traumante, hombre. Pues realmente yo no he visto la serie, pero me parece interesante el concepto que esta propone. Pensar que hay millones de dimensiones con millones de probabilidades. Tal vez en alguna de estas ya estemos muertos. ¿Quién Sí, sabe? definitivamente. Tú varias veces has muerto. Bueno, realmente eso lo tengo bastante en claro. Pero bueno, te recomiendo que veas Rick and Morty. Es una buena serie. Esperen una reseña después. Sí, definitivamente sí, ¿eh? La filosofía del existencialismo se creó para los representantes, más bien, en la era contemporánea, reaccionaban a la filosofía tradicional de ese entonces, en especial el racionalismo, el positivismo o el cientifismo. Bueno, sí, de hecho, pues, ¿qué se puede decir más de esta, esta ideología tan Esta vasta? corriente filosófica, sí, sí, sí. Bueno, pues sí. ¿Tú qué opinas, Oscar? ¿Tú crees que el existencialismo es una corriente realmente adecuada para estos tiempos? Yo creo que es necesario, sí, porque así puede despertar curiosidad en nosotros, puede motivarnos a salir a hacer cosas que normalmente no haríamos, como por ejemplo este podcast. Ciertamente, hace un tiempo, unos 2 años en sí, yo jamás me hubiera atrevido a dar opiniones políticas o hablar de estos temas como en este momento lo estamos haciendo en el podcast. Pero gracias a bastantes influencias del internet, por ejemplo, como Dumentio, es que pude armarme pues de valor y decir, bueno, creo que mi voz merece ser escuchada. Y si es que alguien nos está viendo, pues espero que tome estos pensamientos y realmente reflexione con ellos. Bueno, sí, realmente yo también tengo varias ideas existencialistas. Bueno, realmente creo que la mayoría de los chicos cuando están pasando por esta etapa de transición en la que se preguntan su rol en el mundo, yo creo que pues en esa parte es donde cualquier persona se presenta con ideas existencialistas, ¿no crees, Oscar? Exacto, exacto. También se puede ir visualizando. Cada uno va formando sus propios prejuicios, sus propias conclusiones basándose en las experiencias de este. Y así te vas dando una idea de cómo el mundo puede funcionar mejor o cómo podría funcionar mejor, haciéndote ver al ideal opuesto como algo sin sentido, como un estorbo. Eso le pasa a los críticos, le pasa a los filósofos, le pasa a los intelectuales en general. Y realmente quiero que te pase a ti también. Oye, qué profundas palabras, Oscar. Sí, bueno, pues, bueno, la verdad es que el existencialismo, pues, realmente ha guiado a muchas personas y pues creo que sí es una corriente bastante interesante. Y ya gracias a este podcast ya Pues podemos... así podemos concluir que el existencialismo no refiere a una sola escuela filosófica homogénea o sistemática, sino que es trato más bien de un periodo en la filosofía que muchos se animan a llamar contemporánea. Así es como eh, Concluimos el este podcast, podcast, esta edición. con una frase de Stanley Kubrick, Ah, uno de sí. los mejores directores y cineastas, y personalmente uno de mis favoritos. Sí. Una obra, mi obra favorita de él es La Odisea en el Espacio. Realmente no recuerdo su nombre en inglés en este momento, pero muy recomendada, por cierto. Pues como dijo Stanley Kubrick, hay algo en la personalidad humana que se resiste a las cosas claras e inversamente las atrae a los rompecabezas, a los enigmas y a las alegorías. Stanley Kubrick.
Así es como finaliza el podcast. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros de hacerlo. Y esperen la próxima semana, el lunes, para un nuevo podcast de Tacos de Existencialismo. Así que aquí nos despedimos. Pronto haremos un Twitter. Bueno, yo no tengo Twitter porque me lo cerraron. Sí, es una historia divertida. Es una historia larga, tal vez podría contarla alguna vez. Sí. Sí, así que pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esperen el próximo lunes. Hasta luego. Yo fui Alfred Cruz. Y yo fui Ferris-Oscar. Ok, hasta la próxima. And it's tasting like